Hola, buenos días. Hoy junto a mi grupo, compuesto por Marisela Delgado, Sofía Hernández, Joaquín Díaz y quien les habla, Javiera Reyes, vamos a presentar nuestro proyecto de investigación cualitativa llamado Experiencias y significados de adultos mayores con depresión en la intervención de terapia ocupacional centrada en actividades significativas en atención primaria. Bueno, en esta diapositiva comprende todo lo que vamos a ver, lo cual son 14 puntos donde vamos a empezar con la idea de investigación. La idea principal de esta investigación es comprender cómo los adultos mayores con diagnóstico de depresión viven su proceso de terapia ocupacional, el cual se basa principalmente en actividades significativas. Es decir, actividades que tienen valor personal, que conectan con su historia, con sus intereses y con la forma de sentirse útiles o parte de un entorno. El estudio surge a partir de las observaciones realizadas en CEFAM y COSAM, donde se evidenció que muchas veces el enfoque biomédico predomina sobre una mirada más integral. Esto significa que se prioriza el medicamento o el control clínico, dejando en segundo plano la experiencia humana de quien recibe la atención. Por eso, esta investigación busca rescatar la voz del usuario y comprender desde su propia mirada cómo vive la terapia, qué cambio siente, qué significado le da al participar en esta intervención. En este estudio es relevante 3 niveles: el científico, social y disciplinar. Desde el punto de vista científico es importante porque la mayoría de investigaciones en salud son cuantitativas y se enfocan en medir resultados o síntomas. En cambio, este estudio propone una mirada más cualitativa, centrada en comprender las experiencias vividas por las personas, lo que enriquece el conocimiento sobre los procesos terapéuticos. En el plano social, la investigación aborda un tema muy actual y sensible: la depresión en la vejez. Es un problema que afecta a muchas personas en Chile y en toda Latinoamérica, especialmente por el aislamiento, las pérdidas y la falta de redes sociales que puede acompañar la etapa de la vida. Finalmente, desde el ámbito disciplinar, este estudio refuerza la importancia de la terapia ocupacional en el equipo de salud, demostrando que la terapia no solo trabaja con el cuerpo o con la rutina, sino también con la motivación, la identidad y la participación, ayudando a las personas a reconstruir su bienestar y sentido de vida. En cuanto al estado del arte, diversos estudios internacionales han mostrado que participar en actividades con sentido puede promover la recuperación emocional, la autoestima y la conexión social. Desde una mirada más fenomenológica, se destaca que el hacer con propósito ayuda a las personas con depresión a reconstruir su sentido de vida, especialmente cuando el terapeuta valida su historia personal. En Latinoamérica, investigaciones de Cárcamo, López y Becerra muestran que los adultos mayores valoran las actividades ocupacionales porque les permiten expresarse, compartir y sentirse escuchados. Sin embargo, aún existe poca investigación cualitativa que aborde estas experiencias en el contexto de la atención primaria, donde la terapia ocupacional tiene un rol fundamental. Esta falta de estudios justifica la necesidad de mi propuesta, ya que busca comprender dentro la experiencia de los usuarios. La depresión es una de las enfermedades mentales más comunes del mundo y, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 280 millones de personas. En el caso de los adultos mayores, la depresión puede estar relacionada con cambios biológicos, pérdidas afectivas o la disminución de la participación social. En Chile, el Ministerio de Salud reconoce que es una de las principales causas de discapacidad y carga de enfermedad. En los centros de atención primaria, el abordaje más frecuente sigue siendo farmacológico. Si bien los medicamentos son importantes, por sí solos no abordan la pérdida de propósito o la falta de conexión social, que muchas veces acompañan a la depresión. Ahí es donde la terapia ocupacional puede marcar una diferencia. Al trabajar desde la participación en actividades significativas, se promueve la autonomía, la identidad y el bienestar emocional de las personas. Sin embargo, falta comprender mejor cómo los usuarios viven estas intervenciones. El estudio se llevará a cabo en centros de salud mental comunitarios, conocidos como COSAM
y también en CEFAM de zonas urbanas de Chile. Estos lugares ofrecen atención interdisciplinaria donde distintos profesionales trabajan en conjunto para promover la salud mental, desde un enfoque comunitario y preventivo. Los participantes serán adultos mayores de 60 años o más, con diagnóstico de depresión leve o moderada, que estén o hayan estado en terapia ocupacional. Se espera que exista diversidad en género, nivel socioeconómico y experiencias previas con el sistema de salud. Este entorno presenta desafíos importantes como la falta de tiempo, los recursos limitados y además la alta demanda de atención. Pero también es un espacio muy valioso para estudiar cómo las personas viven su proceso terapéutico, ya que permite observar las dinámicas reales del trabajo en salud pública. La pregunta principal de esta investigación busca conocer cómo los adultos mayores con depresión viven su experiencia en terapia ocupacional y qué significado le atribuyen a este proceso. A partir de esta pregunta surgen otras que ayudan a profundizar en el tema, como por ejemplo, ¿cuáles son las experiencias o actividades que consideran más significativas o transformadoras? ¿Qué cambios notan en su bienestar, en su motivación o en su vida cotidiana? ¿Qué barreras o dificultades enfrentan y cómo las actividades que realizan los ayudan a reconstruir su sentido de pertenencia y propósito? En conjunto, estas preguntas permitirán comprender de forma más profunda la experiencia humana detrás de la intervención terapéutica. El objetivo general de esta investigación es comprender cómo los adultos mayores con depresión experimentan y dan sentido a su proceso terapéutico en terapia ocupacional. Entre los objetivos específicos se incluyen identificar los elementos de la intervención que promueven el bienestar, explorar los significados personales que los participantes asocian a las actividades, analizar las barreras, tanto personales como institucionales, que dificultan el proceso, y finalmente describir el impacto de la terapia en la reconstrucción del sentido vital y la identidad ocupacional de cada persona. Con estos objetivos, buscamos rescatar lo que realmente funciona desde la perspectiva del usuario y cómo eso puede mejorar la práctica profesional. Este estudio se apoya en 3 modelos teóricos fundamentales de la terapia ocupacional, que ayudan a comprender cómo la depresión afecta la vida diaria y cómo las actividades significativas pueden convertirse en un medio de recuperación. Primero, el modelo de la ocupación humana, desarrollado por Kirchhofer, permite analizar cómo la volición, es decir, la motivación y los intereses personales, la habituación, las rutinas y roles y el desempeño ocupacional se ven alterados por la depresión. A través de este modelo se puede entender cómo las personas mayores con depresión pierden el interés o la energía para realizar sus actividades y cómo la intervención puede ayudarles a reactivarse. Luego, el modelo canadiense de desempeño y compromiso ocupacional plantea que la ocupación surge de la intervención entre la persona, el entorno y la actividad. Este modelo destaca la importancia de adaptar los entornos para que sean facilitadores y no limitantes, y de centrar la terapia en lo que tiene sentido para el usuario. Finalmente, la teoría ocupacional de Wilcock y Hawking propone que participar activamente en ocupaciones significativas fortalece la identidad, la salud y el bienestar. En adultos mayores con depresión, este enfoque es especialmente relevante porque la participación activa puede devolverle una sensación de propósito y conexión social. El estudio se enmarca dentro del paradigma interpretativo, lo que significa que parte de la idea de que la realidad social y humana no es algo único ni objetivo, sino que depende de los significados de cada persona le otorga sus experiencias. Desde esta mirada, comprender la depresión en adulto mayor implica escuchar sus vivencias, sus emociones y su interpretación de lo que ocurre, más que limitarse a medir síntomas o resultados. La metodología se apoya en la fenomenología hermenéutica, que busca entender los fenómenos desde dentro, desde la experiencia de quien los vive. En este enfoque, el investigador no se ubica como un observador externo, sino como un intérprete que se involucra y reflexiona sobre los significados que surgen en el diálogo con los participantes. Esto permite construir un conocimiento más humano,
basado en la comprensión de la experiencia vivida y no en la cuantificación de datos, lo que encaja perfectamente con los principios de la terapia ocupacional. El diseño metodológico es de tipo cualitativo, con un enfoque fenomenológico interpretativo, porque busca comprender la experiencia desde la perspectiva del participante. La muestra será intencionada, lo que significa que los participantes se seleccionarán según criterios específicos. Tener 60 años o más, diagnóstico de depresión leve o moderada y haber participado en terapia ocupacional. Se estima que el número de participantes será entre 10 y 15, dependiendo de la saturación teórica, es decir, hasta que la información comience a repetirse y ya no surjan nuevos temas. La técnica de recolección de información serán las entrevistas en profundidad semi-estructuradas, que permiten que las personas hablen libremente sobre sus experiencias, mientras el investigador guía la conversación a través de preguntas abiertas. El análisis se realizará utilizando el método de Brown y Clay, que consta de 6 fases. La primera, familiarización con los datos, codificación inicial, búsqueda de temas, revisión, definición y finalmente redacción de los resultados. Se podrá usar un software como Atlas para organizar y codificar la información. Este enfoque permite descubrir los significados más relevantes y profundos en las narrativas de los adultos mayores. El estudio se desarrollará siguiendo los principios éticos establecidos por la Declaración de Helsinki y las normativas del Comité de Ética del Servicio Salud correspondiente. Primero, se pedirá un consentimiento informado escrito, que debe ser libre y voluntario, donde se explique claramente el objetivo del estudio, los procedimientos y los derechos de cada paciente. La confidencialidad será garantizada mediante el uso de códigos y el resguardo de la identidad de los participantes, tanto en los registros como en los informes. Además, se asegurará el derecho a retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna consecuencia negativa. Y, por último, se considerará la protección emocional de los participantes. Si durante la entrevista alguna persona se siente incómoda o muestra signos de malestar, se ofrecerá contención y apoyo. Estas medidas son fundamentales para proteger la identidad y el bienestar de cada quienes colaboren en la investigación. El rol del investigador en un estudio cualitativo, diferente al enfoque cuantitativo, aquí se convierte en un intérprete de significados que escucha activamente y busca comprender las vivencias desde la perspectiva de los participantes. No se trata de probar hipótesis, sino de generar una comprensión profunda de la experiencia humana. Para ello, debe mantener una actitud ética, empática y reflexiva, reconociendo cómo su historia y formación pueden influir en la interpretación de los resultados. En este caso, además, el investigador se posiciona como un futuro terapeuta ocupacional, asumiendo la responsabilidad de dar voz a quienes muchas veces no son escuchados en los sistemas de salud. Para asegurar la calidad y rigor metodológico, se aplicarán los criterios de Lincoln y Cuba. Credibilidad mediante triangulación y variación con los participantes. Transferibilidad al describir detalladamente el contexto y los sujetos del estudio. Dependencia a través de una documentación transparente del proceso y confirmabilidad, garantizando que las conclusiones surjan de los datos y no de prejuicios personales. Estos criterios fortalecen la confianza y calidad del estudio cualitativo. Se espera que los resultados de esta investigación permitan identificar temas y significados centrales sobre cómo los adultos mayores con depresión viven la terapia ocupacional. Entre los hallazgos esperados probablemente aparezcan la reconstrucción del sentido de vida a través de la ocupación, donde las redes cubren lo que les motiva y los conectan con su entorno. También se espera que se destaque el rol de la relación terapéutica, entendida como un vínculo reparador que genera confianza, protección, contención y esperanza.
Por lo tanto, es probable que los participantes mencionen barreras institucionales, como la falta de tiempo, la continuidad o de recursos, que dificultan el proceso terapéutico. Y finalmente, se anticipa que la participación en actividades significativas tengan un impacto emocional y social positivo, favoreciendo la autoestima, la conexión con otros y la sensación de bienestar general. Estos resultados pueden aportar insumos valiosos para mejorar los programas de salud mental y fortalecer el rol de la terapia ocupacional en la atención primaria. En conclusión, esta investigación propone una mirada profunda y humanizada sobre la depresión en la vejez, poniendo el foco en la experiencia y en el significado de las personas que atribuyen a su hacer cotidiano. La terapia ocupacional aparece como una disciplina capaz de transformar la manera en que entendemos la recuperación, al situar la ocupación, es decir, el hacer con sentido, como un eje central del bienestar. Comprender las experiencias subjetivas de los adultos mayores permiten o permitirán resignificar las prácticas terapéuticas, orientándolas hacia procesos más participativos, empáticos y coherentes con la realidad social chilena. En definitiva, este estudio busca contribuir al desarrollo de una terapia ocupacional más crítica, reflexiva y comprometida con las personas, en la que la ocupación se entiende no solo como una actividad, sino como una oportunidad de reconstruir identidad, autonomía y sentido de vida. Muchas gracias.